tardes y bienvenidos una tarde más al Foro de Encuentros con la Cultura. Hoy en esta casa que tanto nos gusta, de un burgalés con otro burgalés, nunca mejor dicho, ¿eh? Esta generación es de hombres buenos, como yo suelo decir. Santiago ha querido que hoy esté en su casa nuestro querido Graciano Palomo, que ha venido a presentarnos su última novela, bueno, su último libro, porque no es una novela, es Iván Redondo. Digo novela porque, claro, parece una serie absoluta, como House of Cards o como todas estas series que estamos acostumbradas a ver en Netflix, pero es una auténtica realidad, es decir, es este señor que se llama Iván Redondo, el fontanero de la política española que se está tejiendo en estos momentos en nuestra política actual, y que ni más ni menos en su libro nos va a contar quién es este señor, del que muchos hemos visto de tertuliano en programas de televisión antes de que el sanchismo subiera, porque él ha sido el que ha upado el sanchismo a las alturas. Él fue el que causó, nos lo cuenta Graciano, en especial en este libro, el que urdió la moción de censura de Rajoy. Él se basó en los papeles de Bárcenas cuando él mismo estaba dentro de los papeles de Bárcenas. Iván Redondo estaba dentro de los papeles de Bárcenas. Es una trama que, fijaros que lleva el libro poquísimo tiempo en la calle, y ahora mismo es dentro de los rankings de venta de libros, es una de las obras más vendidas en España y en Iberoamérica, ni más ni menos, a pesar de que os voy a contar aquí que han ido por la cabeza de este señor. Cuando Iván Redondo ha sabido que este libro iba a ver la luz, ha ido a la editora, a la esfera de los libros, para castrar esta información. Y ante todo, la libertad de expresión ha prevalecido y Graciano, valiente como el que más, ha sacado el libro adelante. Por eso siempre os pido que hay que comprar libros, pero este más todavía, para que demos en las narices a los que quieren castrarnos y silenciarnos a los periodistas que todavía contamos la verdad. Entre ellos, don Graciano Palomo. ¿Y qué más voy a decir de alguien que ha escrito, este es su libro número 16, sí. O sea, ni más ni menos. El anterior vino también a presentarlo a Marbella, que fue la larga marcha de Mariano Rajoy, que es donde cuenta desde el principio de la moción de censura a cómo tiene que marcharse de la política. Y aquí retoma, hablando de nuestro... el otro presidente, es que era uno de los títulos que se barajaba Graciano con el libro antes de ponerle el manipulador de emociones. El otro presidente. Graciano, bienvenido una vez más al Foro de Encuentros y cuéntame, ¿es el jefe de la fontanería realmente Iván Redondo? Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias, Amparo, por volver a invitarme a tu Foro de Encuentros. Muchas gracias a Santiago, a Maripaz, a Marili y a Luis Melero, que lo veo por ahí, a mi entrañable María Luisa, que es una de mis primeras fans en las redes, con lo cual viene a decir que en las redes no hay edad, ahí la tenéis. La suegra de Maite Azcue, otra gran periodista amiga nuestra. Un nieto que en Silicon Valley pues ha sido... Bueno, ¿qué os voy a contar de María Luisa que no conozcáis? Bueno, muchas gracias, y a todos ustedes por haber venido en una soleada tarde de julio. Vamos a ver, no solo es el jefe de la fontanería, sino realmente yo he conocido a todos, desde la Restauración Democrática, desde Alberto Aza, que fue el primer director de gabinete de la presidencia del gobierno con Adolfo Suárez, hasta el último, antes de llegar el señor Redondo, que era José Luis Ayllón, y antes Jorge Moragas, también es diplomático y hoy embajador en Filipinas. En realidad, y ya entro en materia, en realidad es el primer ministro, de facto, a través de su enorme aparato de 200 y pico asesores,
ha montado una parafernalia sin cambiar una sola coma de la Constitución y ha hecho una revolución abrupta del poder en España, consagrada en la Constitución del 78. Y entonces alguien de la gente que le interesan estos asuntos públicos, supongo que ustedes que están aquí, aparte de que me ven muy guapo en la televisión, es un decir, Estabais chequeando quién era Iván Redondo, ¿no? Estaban por ahí googleando. Entonces, estamos... entonces, la pregunta siguiente es, ¿y entonces qué es Pedro Sánchez? Si Iván Redondo es el primer ministro fáctico, real, día a día, de poder, pues ha convertido a Pedro Sánchez en un jefe de Estado bis que colisiona con gran frecuencia con el jefe de Estado que establece la Constitución, que es el rey Felipe VI. Esto de por sí es una novedad importante que conlleva otras y que es muy del estilo americano, de las películas que lee, incluso las frases esas de "me tiraré por el barranco", que son una mera copia de las películas de Netflix o de Amazon o de algunas de estas, que aparece en ese caso concreto en el ala oeste de la Casa Blanca, pero vamos, yo le he pillado porque lo he estudiado muy a fondo, fue compañero mío en las tertulias, en algunas televisiones marginales y no precisamente trotskistas, ¿no? Después ya se hizo con todo el poder en Radio Televisión Española y es donde vemos realmente su auténtica alma. Entonces, por eso he escrito este libro, porque desde 1530, ha llovido, 1530, no ha habido un, digamos, ayudante del poder oficial que haya tenido más poder en España. Y ¿5 siglos? 5 siglos. Hubo a los amantes de la historia, a un remember rápido, hubo un secretario de Estado, que se llamaba así, secretario de Estado, al lado de Felipe II, en 1530, que era algún alcarreño, nacido en Alcarria, conocido como Antonio Pérez, que era todopoderoso, el que realmente dirigía la política de entonces, la primera potencia mundial, ¿no? ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Y entonces, desde entonces no ha habido una persona que acumule tanto poder en España, es decir, preside la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, controla el Centro Nacional de Inteligencia, controla la Radio Televisión Española y la Agencia EFE, preside el Consejo de Seguridad Nacional y al final es el que, mientras el otro está haciendo footing por la Moncloa o comiéndose los croissants con mermelada amarga, el señor, de naranja amarga. Pues eso es. El señor, naranja amarga. El señor jefe de gabinete lleva desde las 5 de la mañana preparando los papeles para el gran caudillo. Y por eso he escrito el libro. Y mi sorpresa ha sido, primero, que intentara vetarlo, nada menos que con el presidente de Unedisa, que es una gran editorial que hace el Mundo, entre otras, Expansión, Marca, etcétera, etcétera, que le llama para eso. Él ya sabía que yo tenía el papel donde le involucran con los papeles de Bárcenas. Y hago un paréntesis. En Berlín, en Roma, en París, en Washington, en Copenhague, subsistiría un jefe de gabinete del primer ministro que idea, muñe y ejecuta la decapitación del anterior presidente del gobierno, precisamente por la corrupción que aparece en los papeles de Bárcenas. ¿Sería posible eso, que la canciller Merkel tuviera al lado a uno que aparece con 207.098 euros sin que el trabajo coste en ningún lugar? Y naturalmente... Y al día de hoy no lo ha justificado. No lo ha justificado. Ha dicho algunas tonterías, pero no está justificado. No, es que no existe el trabajo. Bien, pues
Este es el alma del que manda en España, señores. Haz un breve bosquejo de este Raputín de Sánchez, es decir, cuéntanos un poquito cómo empieza, él es vasco, cómo empieza... Bien, él, digamos, voy a empezar por el final. Él es un jesuita carlistón, de formación, con todo respeto a los jesuitas, por supuesto, a los carlistas menos, pero también, respeto. Pero él es un jesuita carlistón. Tuvo de una familia con muchísimas dificultades, que no voy a especificar porque el pobre harta desgracia ha tenido, pero que realmente le ha influido mucho en no sé qué. Él estudia con jesuitas en San Sebastián y ya cuando los chicos, los niños, los adolescentes donostiarras soñaban con ser delanteros centros de la Real Sociedad, él se dedicaba en su más tierna infancia a estudiar los discursos de Felipe González, ¿sí? Que como todos ustedes saben es un andaluz de Sevilla que gobernó España durante 14 años, ¿no? Y con notables aciertos, sinceramente, sobre todo con la perspectiva que nos dan estos, los de actual. Bueno, entonces él enseguida le apasionaba esto de la consultoría política, el marketing político, la comunicación política, la publicidad política, y de vez en cuando tenía algún dinero, se iba a una universidad que se llama la George Washington University, donde por cierto también pasó el rey, pero estudiando realmente, no yendo un fin de semana, y iba acompañado por una persona que les sonará a ustedes, que es hoy alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, que trabajaba para Redondo, trabajaba para Xavi García Albiol, no consiguió hacer alcalde, pero sí le acercó mucho al PP. A la alcaldía. Él trabajó en el 2007 y Xavi García Albiol ganó la alcaldía de la tercera ciudad de Cataluña, que es Badalona, con una campaña muy dura contra la inmigración que hace Redondo. Pero Graciano le acercó también al PP porque también se ofreció como muñidor de mociones a Casado. Sí, es que no he llegado a eso. Soy rápido, pero porque si no les hago un carajal a la gente, ¿no? Entonces, curiosamente, él hizo una campaña que la prensa de izquierdas calificó xenófoba, racista y de ultraderecha. La misma prensa que decía eso, ahora le glorifica en los altares. Es un genio de la naturaleza animada. Es el enviado de Dios a salvar a la vieja y cuarteada nación española. Pero esto es así, es, digamos, la condición humana. Después de Albiol trabaja para Antonio Basagoiti, que era el candidato del PP a Lehendakari, a ser presidente del gobierno autónomo vasco. Y realmente ahí era muy joven e intentó innovar, y la verdad es que chocaba, ¿no?, a unos chicos jóvenes de Neguri. No sé si hay alguno de Neguri aquí, seguro que sí. Eran muy jóvenes y entonces él vendió en sus ansias rompedoras establecer unos niños pijos de Neguri, pues lo denominó la política pop. Claro, el estacazo que se pegaron fue monumental, pero incluso eso tampoco salió porque fue una copia de la campaña que hizo Bill Richardson, un hispano senador por el estado de Nuevo México, ¿no? Y después antes había trabajado también para Gustavo Alcalde en Aragón, siempre con el PP, antes incluso había trabajado con Antonio Torres, alcalde de Sariñena, y por fin encuentra el hombre de su vida. Y el hombre de su vida fue José Antonio Monago, que es un dirigente que ahora lo van a renovar porque dejó aquello como un erial, y gana las elecciones con el apoyo de Izquierda Unida. Y entonces el que lo hace es Redondo, lo nombra consejero del gobierno, es decir, e incluso se mimetiza tanto con el Partido Popular. Yo publico un artículo ahí, una carta, cuando les echan en el 2015,
que es sorprendente porque algunos dirigentes socialistas importantes han conectado conmigo, me han llamado y me han dicho, oye, ¿esto que publicas aquí es verdad? Digo, joder, no voy a ser tan estúpido y estulto que yo publico un documento de estos que me puede mandar con toda la abogacía del Estado, me puede mandar al Calameco, ¿no? O yo qué sé, a Laurín de la Torre. Bueno, entonces, esta es un poco la historia. Entonces, cuando pierde Monago y se mimetiza con el PP, ¿os acordáis? Que encuentra otro alma paralela, porque él busca, digamos, clientes que no sean muy leídos. Sí, claro, que estén un poquito... Yo soy caritativo, no son muy leídos. Busca gente sin demasiados principios, que no haga demasiado, que no tenga escrúpulos con la ética. Y después del señor Morago, que hace una magnífica campaña populista de derechas, incluso muy de derechas, fustigando de una manera brutal al candidato socialista Fernández Vara, que devuelve otra vez, poco menos, que creó 11 cuentas fake en las redes para decir que el señor Fernández Vara gastaba la visa como presidente de la Junta de Extremadura en casas de lenocinio y le daba el jarro. Bueno, pues cuando se queda in albis y solo viene al programa de Susana Griso, a Espejo Público, y alguna otra televisión, bueno, sin demasiada importancia, descubre al otro hombre de su vida. Descubre un señor muy alto. Los altos tienen un problema, que es que el riego les cuesta llegar arriba. Y encuentra a un señor que se apellida Sánchez, a los que sus conmilitones, entre ellas Susana Díaz, le acaban de descabezar en el famoso Comité Federal del 1 de octubre del 2017 y la cabeza la arrojan por la ventana. Y entonces Redondo se le acerca en un meeting que da en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y ya se conocían porque también Sánchez iba a las tertulias marginales, generalmente en televisiones de derecha, porque los de izquierda no lo hacían ni puñetero caso. Es decir, en BO7, en 13, en Intereconomía, etc. Y ya se conocía. Entonces se presenta y le dice, oye Pedro, que yo quiero trabajar contigo. Y le dice, oye, pues yo muchas gracias, pero no tengo un duro. Dice, no, si lo voy a hacer gratis. Y el otro dice, ¿gratis? Dice, ya me pagarás cuando lleguemos. Y empieza a trabajar y sorprendentemente, en 20 días recupera la Secretaría General con un coche, dice, averiado, que tenía, abollado, averiado. Y 8 o 9 meses más tarde consigue, mediante una moción de censura con párrafos fake de la Audiencia Nacional, que luego retira el pleno de la sala y tal, consigue hacerle presidente del gobierno. Hombre, un mérito... Un chollo, un auténtico chollo, un genio, un figura. ¿Cómo Total. le va a quitar Sánchez de eso? A pesar de que se lo pide Ábalos y sobre todo una andaluza de Córdoba que no la puede ni ver. Pues este es el personaje, se ha hecho con todo el poder, tiene hilo directo y ya le pueden decir a Sánchez qué tal. Y voy por una conclusión. Cuando me preguntan estos días en la prensa y tal, oiga, tal, mire, Sánchez duraría menos que una chocolatina a la puerta de un colegio si este cae. Porque toda la estructura de poder montada reside sobre él. Claro, y Sánchez muy estajanovista no es. Pero en el PP entonces le infravaloraron porque se ofreció antes a ellos. Ese es el tema. No, es que no fue así. Mira, fue y no fue. Vamos a ver. Cuando en el 2011 ya se veía que con la herencia magnífica de Zapatero, Rajoy, incluso un gran gestor, pero no es Kevin Costner, ni Brad Pitt. No, es decir, la gestión económica fue sobresaliente, pero la gestión política fue nefasta. La prueba es que nos enteró que lo decapitaron, ¿no?
Entonces, todo el interés de Redondo, de Iván Redondo, era trabajar como spin doctor en la campaña del 2011 con Rajoy. Claro. ¿Pero qué sucedió? Que al frente del gabinete en Génova, en el cuartel general del PP, había un señor, Jorge Moragas, catalán, Moragas no quería. que entendió frenó. que la campaña que había hecho tal no iba con el estilo de ellos. Bueno, pero aún así ordenó el pago de 207.098 euros. ¿Y cómo se entiende que cobrara más que Rajoy en los papeles de Bárcenas? Pues o es sea, una cosa que- intelectualmente explícamelo. Pues te porque voy a dar no una llego. idea, no, yo no puedo explicártelo, tiene que explicártelo él. Y yo estoy seguro Pues se lo tendré que si preguntar le si lo invitas a tengo. venir aquí, no tendrá ningún reparo en sentarse en esta silla ¿Lo sentamos, Santiago? y lo dirá. Y le preguntamos. Bueno, me he enrollado un poco, pero es que... No, es claro, verdad. sí, ven. Es que cobró más dinero que el propio Rajoy. Sí, 130.000 euros más. Pero el problema es, claro, es decir, si está justificado, pero el problema es que el trabajo no aparece. Y luego no deja de ser irónico, que el tío que convence al Partido Nacionalista Vasco, porque él habla euskera, su Para madre es del Urkullu PNV. le apoyara a Sánchez en vez de a... Que si Urkullu no, si el PNV no apoya, la moción no hubiera Claro, salido. no hubiera Pero salido. es él el que lo ejecuta. Y el leitmotiv de la sentencia de la Gürtel, primera parte, son los papeles de Bárcenas. Efectivamente. ¿Qué más cosas, mi querida amiga? ¿Qué más cosas? O sea, si es que lo que estás diciendo es súper interesante, pero tenemos una gran derrota ahora mismo, es decir, aquí se están enfrentando dos titanes, del cual tú hablas también en el libro, es decir, la gran victoria de Ayuso en Madrid con otro muñidor de emociones de otro tipo, que es Miguel Ángel Rodríguez, que ya fue secretario de Estado de Comunicación con el Partido Popular, que la ha alzado, o sea, con una política muy sui generis, se está enfrentando ahora mismo Redondo a un caimán. Bueno, vamos a ver, sí, con una pequeña diferencia. La Comunidad de Madrid tiene 8 millones de habitantes, tiene su PIB, y la nación española tiene 47 millones. Pero puede ser un espejo. Bueno, sí, pero ahora voy. Es la cuarta potencia de Europa todavía, aunque vamos, pero todavía, y según dicen nos van a dar 140.000 millones, de los cuales la mayor parte se ha gastado ya. Vamos a ver, este hombre se envalentona cuando gana las elecciones, que las ganó él, en Cataluña, con un candidato que venía de presentar una campaña de golpes como ministro de Sanidad absolutamente inexportable. Es decir, los informes de Oxford, la Organización Mundial de la Salud, todos los indicadores, hasta los australianos lo dijeron, la peor gestión de la pandemia fue la española. Pues aquí, que este artista de la pista es capaz de conseguir una victoria muy rutilante en territorio comanche, como es Cataluña, tal cual. Y eso, ahí empezó a creerse que es de verdad. Sí. Y entonces, como una de sus condiciones de trabajo es la destrucción del adversario, ¿quién era el adversario? ¿Cómo se puede formar un gobierno alternativo al de su Sanchidad? ¿Cómo? No hay otra opción que el Partido Popular de Casado. Y entonces dicen, muy bien, pues lo vamos a dejar a la intemperie. Y empiezan a mover con un quinta columnista que tenía en el gobierno de Madrid, el señor Aguado, yo creo que hasta lo han expulsado de Ciudadanos, y empiezan a mover el braserillo. En Andalucía era más difícil, pero en Murcia empieza, en Castilla y León y en Madrid. Y si eso se hubiera sustanciado positivamente, pues podría haber alternativa hasta que los nietos de Pablo Casado hagan el COU en la Universidad de Cambridge. Pero le salió mal, sobre todo en Madrid, la vieja obsesión de Sánchez. Y enfrente, efectivamente, tiene a otro veterano de estas lides, que propugna una política siempre de confrontación. Sí, hacia pero sobre todo de resistencia, lo cual demuestra un poco que al quien se enfrenta a Sánchez
si tiene sustancia, al final gana. Susana Díaz no ha ganado, pues porque donde no hay mata no hay patata. Donde no hay mata, no hay patata. Eso es burgalés, ¿no? No, es burgalés, Santiago, ¿no? Yo creo que es burgalés. Pero cuando hay alguien serio, pues hombre, tal cual, bueno, luego hemos visto lo de los, últimamente, las genuflexiones, porque para eso son curas de los obispos españoles, ¿no? Bueno, ¿cuál es el gesto fundamental de un cura? La genuflexión. Y claro, han puesto a parir a los obispos y al cardenal Omeya y tal, pero hombre, que no querrá usted que los obispos bailen el cancán. Pues nada. Claro. Y con el gran empresariado, pues ha pasado exactamente lo mismo a través del poder y el reparto de los famosos 140.000 millones y tal y cual. Pero yo estoy convencido de que si se les resiste, les ganan, ¿no? Y ahora hay una operación clarísima de destruir a Casado. Exacto. ¿Cuál es el problema Exacto. que tienen ellos? A Que es eso que vamos. los que van a firmar los cheques de los 140.000 millones son todas mujeres del Partido Popular. Claro, y que parece que está preparado ya todo, es decir, la sucesora va a ser Ayuso para las próximas elecciones y se van a enfrentar otra vez los dos titanes de los que estamos hablando, que tú decías de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez otra vez como muñidor de mociones del PP contra Iván Redondo, y Sí. puede estar Bueno. el partido como muy... No, yo no he dicho que le vayan a derrotar, he dicho que están intentándolo, pero no creo por una sencilla razón, porque la única salvación de Sánchez es que le salga bien. Bueno, El tema de Cataluña con los indultos, el tema va a ser complicado, pero el tema porque de eso ahora hablaremos. de los 140.000 millones, ¿no? Y entonces, es que ya es imposible que ganen a nadie, porque el propio Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos, que odia a Sánchez por lo gastón, Mark Rutte vive en su apartamento y va en bicicleta a su oficina, y sabe que el primer ministro español coge el Falcon de un edificio a otro. Claro. Y eso pues no gusta demasiado. Incluso una primera ministra, la más joven del mundo, que se llama Sarah Marin, que es primera ministra socialista, socialdemócrata, holandesa, que la acaban de empujar su parlamento y los jueces, porque dentro de la residencia oficial de la primera ministra finlandesa no está que sus hijos y su familia desayunen gratis. Estamos hablando de 300 euros al mes. Pues imagínese usted, aquí no quedaba ni el apuntador en nuestro país. Entonces, con esto lo que quería decir es que a Sánchez le han tomado el número en Bruselas. Y para su desgracia, tanto Merkel como la presidenta Ursula von der Leyen y la de los cheques, la presidenta del Banco Central Europeo, saben cómo se las gasta el muchacho a la hora de gastar. Y eso yo creo que es un hándicap. Y por eso está siempre, si ustedes observan en el Parlamento, que yo creo que le interesa a nadie, las rifirrafes y los miércoles de control, siempre sí. le dice Sánchez, pero usted no ayuda, usted no me ayuda, usted está en la ultraderecha, usted no sé qué, usted no colabora y tal. ¿Qué es lo que le está queriendo decir? Tío, que échame una mano con las 3 mujeres del PP. Eso es lo que le está queriendo decir. Pero naturalmente, hace unos días, que ha sucedido la cumbre europea, vieron las fotos. Yo he publicado en el Confidencial un artículo sobre esto. Y yo creo que ahí lo tiene crudo, pero Iván Redondo está convencido de que en los 2 años que le quedan, porque claro, no da los indultos si no le garantizan Claro. a los Bildus y a toda esta gente. A eso vamos. Entonces, está convencido de que puede cambiar la situación, porque es verdad que mediáticamente lo dominan todo. Pero fíjate con el tema de la autodeterminación, que por cierto, está sembrando un caldo de cultivo que hoy el alcalde de la línea de la Concepción ha pedido que sea comunidad autónoma, la línea de la Concepción, o sea, que pide referéndum, ¿no?, para que sea una ciudad autónoma, como es Melilla y Ceuta, con lo cual, ¿dónde vamos a llegar? ¿Un referéndum para la línea? Bueno, ellos han inventado ellos están vehiculando en los grandes medios una idea, una frase,
que también es una copia de alguna teleserie americana que se llama El Nuevo País. Entonces, todos los que no están... ¿Qué es el Nuevo País? España tiene la nación más antigua del mundo, la más antigua del mundo, desde 1492, que a unos kilómetros de aquí se tomó el último reducto y se creó un Estado unitario y moderno, ¿no? con reyes católicos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que están queriendo decir? Lo que están queriendo decir es que a los vascos, a los catalanes y si los gallegos quieren, pues es que tienen que tener una especie de confederación donde tal, porque en el fondo, y también bien mirado, sinceramente, pero esto es opinión, ya no es información de mi libro, esto es opinión, en realidad España no existe en Cataluña, ni existe en el País Vasco, porque ¿qué es una nación? Una nación es antes que nada la voluntad de vivir juntos. Y entonces se han impuesto una minoría a una mayoría que sí quieren vivir juntos, ¿no? Entonces, lo que están queriendo decir, porque ellos se consideran, tanto Sánchez como Redondo, se retroalimentan a sí mismos y se dan mucho incienso uno al otro. Y han terminado por creerse que son los enviados del Altísimo a esta vieja península ibérica menos Portugal. Y eso es la cuestión. Lo demás son chorradas. Es decir, esta es la cuestión. Y en todo esto, en medio de una pandemia brutal, con un déficit del Estado en quiebra absoluta que tiene el 126% del PIB, esta es la cuestión. Hoy ha anunciado el ministro que entre los nacidos entre el 1950 y 1970 le va a haber un recorte en las pensiones. Porque si no, Europa no les... Y van a poner el peaje, Luis, a partir de ahora cuando vayas a Madrid en tu coche, dentro de muy poco hay que pagar las autovías esas que entonces, esta es la cuestión. Entonces, pero, ¿cómo se puede hacer esto? Dominando los medios. Porque si la gente no se entera de esto... De hecho, tú dedicas este libro a los compañeros, a los periodistas que realmente no han caído en las fauces del poder. O sea, no hay una dedicatoria, como en casi todos los libros, a mi hijo, a mi madre, a mi tal. No, lo dedica a los compañeros que realmente no han sucumbido a esta incitación. En realidad, Amparo podría haberlo hecho ad hominem, con nombre y apellidos, porque son muy pocos. Porque han caído casi todos, han sucumbido, ¿no?, a periódicos que hasta ahora eran independientes y que los tenemos muy en mente todos y que no vamos a nombrar, pero que realmente o desaparecen o tragan. Sí. ¿Es así? Es así. De hecho, hoy aparece en uno de los digitales una noticia de que un señor que tiene en Málaga periódico escrito, pues ha ido a verle al señor Redondo, porque es el que manda y el que reparte la pasta, él preside, un publicista de 40 años preside la comisión interministerial para el reparto de los fondos europeos. ¿Y eso lo piensa con el peluquín que lleva puesto o cómo? Porque bueno, no ha llegado a hacerse injertos, ni siquiera. Yo he empezado calificándole como un jesuita carlistón. Claro. Pues estará con las obras de San Ignacio en una parte y con el Oriamendi cantándola en otra. Pero la realidad es que ahora es muy amigo de Iglesias. Es íntimo amigo de Iglesias. Se aman, se besan, le lleva la tuerca y hablan de cosas que no saben. Sobre todo, el otro no me voy a meter porque no... Le respeto en su nuevo estatus. Es lógico, hay que tener un respeto. Pero este está en la política activa. Este desayuna, come, cena con base de nuestros impuestos. Tiene una parafernalia brutal, etcétera, etcétera. Y ahora la gran operación. El único periódico que queda realmente de oposición es el diario El Mundo. De hecho, te ha hecho el prólogo el director. Paco Rosell. Sí, y eso es Paco Rosell. Ha sido Paco Rosell el que te ha hecho el prólogo y también están barajando que cambie de director El Mundo. Han puesto encima de la mesa el nombre de otro director para que dirija El Mundo dentro de nada. Eso o sea que su obsesión. Aviso navegante. Ahora las dos grandes obsesiones, ya ves, mediáticas es cómo lamina mi libro por el documento de la Gürtel, de los papeles de Bárcenas, y cómo desactiva El Mundo, que es
como ustedes saben, está en nombre de italianos, que no son de Venecia, y aquí están para ganar dinero. Y entonces... No es el modus operandi. Tuvimos aquí también en encuentros al director del Mundo, que fue además alumno de Graciano, David Jiménez, que escribió el libro El director, que lo recordaréis, algunos estaríais, Marili y Marga, creo que estuvieron en ese encuentro. Y también cuenta desde dentro, como director, en ese año y pico que estuvo, que le duró el mandato, cuando no tragó, y en ese caso era con el PP, que estaba funcionando, y utilizaron los mismos argumentos de poder, es decir, que cuando llegan arriba, los que somos periodistas y llevamos ya tanto tiempo, lo hemos sufrido de la derecha y de la izquierda. Sí, pero da uno igual más, el color, uno más da que igual otros, el color, porque en este caso, pues eso, Jiménez nos cuenta cómo tuvo que salir por la puerta pequeña. Sí, la pequeña diferencia, fue alumno mío, muy brillante, por cierto. La verdad es que no sé si le di matrícula o no, pero es verdad, sí, lo recuerdo. Sí, él te recuerda con mucho hay una cariño. pequeña diferencia, es que él daba el pienso que no querían sus gentes. Es decir, aquí se mide ahora por clips, porque antes nadie sabía quién leía a quién, pero ahora se sabe perfectamente. Y claro, ahora le pones un like o no. Lo mismo cuando estás en la televisión. En la televisión se sabe al segundo los si medidores. Un tío que está hablando atrae a la gente o no. Hace y entonces, ahora, y en la época de Jiménez, se sabía si se leía o no. Y claro, pues oiga, ahuyentó a mucha gente y sin embargo Paco Rosell lo ha situado en el número 1, por encima del conde de Godó. De hecho, le sustituyó Paco Rosell a David Jiménez. Eso es. Es decir, estaban aquí en Andalucía de director del mundo de Andalucía y destituyeron a David y subieron a Paco Rosell. Y ahora Paco Rosell está sufriendo, o sea, las mismas consecuencias, dicen. ¿Veis? O sea, es que con un partido y con otro... Bueno, yo quería contar antes, que ya he apuntado aquí de tu amigo Omar. Vamos a ver. De Miguel Ángel Rodríguez. Sí, vamos a ver. La virtualidad es que este es correoso, no se mete debajo de la mesa y efectivamente hizo una lideresa de 42 años. Tampoco voy a decir yo que sea Eleanor Roosevelt. Pero bueno. Como dice Celia Villalobos, un poco simplona, nada más. Lo demás, bueno, es que bien. Es que Celia es un poco a veces grosera. Yo soy castellano, que somos tíos elegantes. Sí. Lo ha dicho Celia, no lo he dicho yo. Sí, bueno, por eso digo, ¿no? Es decir, que Celia ya la conocemos. Entre el Candy Crush y Pedro Arriola, todo lo arregla. Bueno, a lo que le dedicaste un libro a su marido. Sí, no, lo dije. Escribiste también otro muñidor también me costó. Sí, de emociones. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es decir, son personajes, dice Arriola nunca quiso estar en Moncloa, nunca aceptó ningún cargo oficial, ahora yo creo que... Bueno, les hizo perder las elecciones al PP con la fantástica idea de que el 11M fue ETA, ¿no? Por ejemplo, la idea partió de él. Yo creo eso que siempre ha dicho después Aznar. Bueno, pues será así. Será así. No, yo quería hablar de Redondo, vamos a ver, y Mar, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que el principio del fin empieza el 4 de mayo en Madrid. Porque, primero, se demuestra que no es imbatible. En segundo lugar, que cuando se le planta cara recula. Por ejemplo, al pobre Gabilondo, candidato socialista, le hizo decir el primer día, con este, a Iglesias, se refería a Iglesias, con este ni a la vuelta de la esquina. Y 10 días después, en un debate televisado que vio toda España, le dice Gabilondo, Pablo, nos quedan 12 días para ganar las elecciones. Bueno, entonces, es que... era, digamos, patético, ¿no? Bien, entonces, yo sí quería contar una cosa que avala, que me he enterado después de publicar el libro, y ahora va en la próxima edición, saldré. ¿Qué cuentas? Una cosa, ahora voy, que yo que tengo un montón de años en la profesión,
y he estado en medios realmente importantes. Fui director de la agencia EFE con 28 años, o sea, he fundado periódicos, en fin, he estado en los grandes programas de televisión. Nunca había visto desde la Restauración Democrática. Y es que este señor, con el dinero de los impuestos, reúne a un grupo de periodistas, que no voy a decir el nombre, pero seguro que ustedes, si están interesados en estos asuntos y ven las televisiones, oyen la radio o leen la prensa, enseguida van a detectar algunos. Reúne a un numeroso grupo de periodistas, allí en Moncloa, en la sede de la presidencia del gobierno, para montar la campaña más obscena que yo jamás había visto en mi país. He visto en otros países, México, por ejemplo, incluso en algún estado de los Estados Unidos, pero no lo había visto en un país, en mi país. Y ustedes dirán, ¿y en qué consistía? Pues consistía básicamente en destruir a Ayuso. Destruirla personalmente. ¿Pero esa reunión dónde se hace? En la Moncloa. Y ahora voy, varias reuniones. Entonces, llega a tal obscenidad que la idea básica es transmitir a los madrileños que votan, que son los que votan, pero en general a los españoles, que esta señora está zumbada, que está ida, y utiliza el acróstico suyo, Isabel Díaz Ayuso, ida. Sí, lo de ida. Y ustedes, con letra mayúscula, si han visto las tertulias, yo lo dices en tu libro. Sí, claro, ¿Lo pero, cuentas pero bueno, aquí? no digo nombres, pero quizá debería. Quizá debería. Pues sí. Pero si han visto las tertulias, pues prácticamente eso. Hasta tal punto llega la obscenidad del acoso y derribo a una, vuelvo a insistir, a una señora que no es Roosevelt, ni Leonard, ni Marie Curie, que dos de los periodistas, o lo que sean, para periodistas es muy, dos de los que están en la operación de acoso y derribo personal, es decir, en la destrucción de la candidata Ayuso, no pueden más, se avergüenzan y van a contárselo a la propia Ayuso. O sea, se lo chivaron así, tal Sí, cual, claro. ¿no? Dijo, oiga, mire, señora, están en esto, que sepa que nosotros nos fuimos convocados, pero no podemos participar en semejante guarrería. ¿Y otros sí tragaron? Bueno, coge los periódicos, entra en internet y ahora se sabe todo. O sea, entras en internet y pones ida, y aparecen una lista de tanto en contenidos audiovisuales como en prensa escrita de la gente que está, vamos. Yo Pero eso bueno, jamás lo había visto. Había visto campañas duras, había tal, pero en lo personal, lo del novio, o sea, que lo del novio, o sea, no sé si se acuerdan que es el novio, el Ábalos, el otro, y tal, pero bueno, Ábalos con 4 mujeres, tío, que pareces Torrente, ¿no? O sea, un poco de decir, pero bueno, es decir, eso sucedió. Y lo del novio de esta chica, o del exnovio, está coleando, o sea. ¿Pero lo del peluquero? Sí, ¿qué? sí, lo del peluquero. ¿Pero y qué tenía que ver que el peluquero No, tuviera es que un no novio quiero entrar en peluquero? eso. Lo que quiero decir, Amparo, a la audiencia, es que esa operación existió. A mí ya luego entrar en la letra pequeña o en la alcoba de la gente no me interesa. Bueno, no me ha interesado nunca. yo creo que ahí perdió el Partido Socialista las elecciones, o sea, por supuesto que las ha ganado, pero realmente el gran perdedor fue el Partido Socialista. Y ya están preparando, que veníamos hablándolo, un periódico para Madrid que va a dirigir un excompañero nuestro, Fernando Garea, para preparar y tener unos baluartes para meter para... Pero eso, yo creo en la libertad, básicamente, ¿no? Soy periodista toda mi vida, ¿no? He vivido de ello y vivo. Pero eso me parece muy bien, siempre que no se haga con dinero público. Pero es que se hace con dinero público. Esto no ocurría ni en la época del general Franco. Tenían una cadena del movimiento, ¿vale? Pero si tú querías el país,
Se fundó al final de los sectores del franquismo y se hizo con dinero, de Fraga, por cierto, que fue el fundador. Luego se lo arrebataron. Entonces, quiero decir que con dinero público es que es acojonante, o sea, es que es acojonante. Y claro, ya no hay tribunal de cuentas tampoco, pues cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, yo creo que yo lo he investigado a fondo, soy muy veterano, tengo ya escrito 16 libros, sé de qué va esto, en fin, algún conocimiento tengo, pero la sensación que tengo cuando he firmado el libro ya al final es que el día que nos enteremos de lo que han perpetrado durante los últimos tiempos, también antes de la pandemia, pero sobre todo durante la pandemia y en la post-pandemia, aquí va a ser, vamos, la tumba del fascismo, que diría el clásico. Es decir, no nos hemos enterado, hay 26.000 millones en compras en mascarillas que nadie sabemos, es secreto de Estado. ¿A quién se lo han adjudicado 26.000 millones? Hay unos tíos de una comarca ahí cerca de Tarrasa, a unos amigos que no tenían ni oficio ni beneficio y tal y cual, ¿no? Y cosas de ese tipo. Y por ejemplo, ustedes habrán disfrutado mucho con ese larguísimo encuentro entre el presidente Joe Biden y el presidente por los pasillos, Sánchez, dices, ¿no? Una cosa, mucha enjundia. O sea, ¿eso lo preparó Redondo? sí, sí, bueno, pero ¿Pero espera, cómo espera. va a preparar eso Redondo? Sí, espera, vamos a ver. Eso acaba y al fin sucede porque, claro, con un gobierno con ministros comunistas, pues hombre, los norteamericanos, ni la Merkel, ni Ursula von der Leyen, ni todo eso, hombre, no es la mejor carta de presentación, ¿no? Pues claro, el secretario general del Partido Comunista, eso no se lleva, porque hace 32 años cayó el muro de Berlín, pero en fin, bueno, a lo que iba. Entonces, solamente un medio, OK Diario, que lo firma un primo mío, Carlos Cuesta, ha publicado que ese paseillo costó 6,3 millones de euros al erario público español. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues a través la Moncloa, que ahora está preparando otro, la Moncloa conecta con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Ajá. Kamala Harris, muy Sí. amiga, por ejemplo, de Maduro. Sí. Kamala Harris, que tiene una fundación, pues para estas cosas que hacen las fundaciones, y naturalmente la aportación del gobierno español fueron 6,3 millones de euros. ¿Eso para qué? Para el paseillo. ¿Pero cómo van a pagar un paseillo? A ver, no me entra en la cabeza Pero que vamos, puedan... no, es ¿Cómo que, justificas ese dinero? Estoy muy... Me- debo estar muy obtuso hoy. Vamos a ver, esto se cuenta de la siguiente manera. En los Estados Unidos existen los lobbies, Sí. que te dicen, me pagas Por favor, tanto, silencio. me pagas tanto dinero si entras y no sé qué. Y esta era tan la obsesión por haber la foto cósmica entre el jefe de la Casa Blanca y el jefe de la Moncloa, que estaban dispuestos a cualquier cosa. Y la única opción... Ah, vale, es dinero no oficial. Sí, de su bolsillo lo pagaron. Lo pagó la Real Sociedad de San Sebastián. 6,3 millones de euros. Ha sido publicado y no ha sido en absoluto desmentido. Es más, Es que es una barbaridad. No, pero pues ya verás la que viene cuando la reciban en la Casa Blanca. Alguien dirá, es verdad que Aznar también lo pagó, sí, 3,5 millones de euros. La mitad. Pero, bueno, es cierto que hace muchos años, pero le dieron la medalla de honor del Congreso y entraba en la Casa Blanca como tal cual. Es decir, esto sucede, pero el paseillo mereció la pena y fue muy divertido. Hombre, y Yo no me reía Zapatero tanto. también posó con sus niñas estas Pues que también tenía. pagaron. Pues todos han pasado También también. entonces, bueno, tampoco, También si pagaron. es lo habitual, pues bueno. Sí, pero bueno, pero le posaron en la Casa Blanca. Hablaron, supongo, en la Casa Blanca, pero eso de... Espera un momento, tío, que voy contigo, me echa la foto, ala, adiós. Que están las redes sociales llenas de memes, ¿no? De, espera, no entres en el baño, que ahora voy a... Bueno. En fin, el humor un poco Ahora, español. quiero decir, para que no... Porque veo que la gente se viene arriba. Se equivocan ustedes si piensan que no tienen tiempo para recuperarse. En 2 años, con todo el poder del Estado, que lo utilizan... Se lo ha prometido Redondo, que va a ganar las elecciones Sánchez, Sí, se lo ha prometido. Eso es. O sea que a esa promesa
va Eso a es. misa, ¿no? Que dicen los obispos. Hombre, si metes a 3 o 4 millones de gente nueva que ha venido y que no tiene derecho al voto y tal, pues claro, es que las elecciones yo creo que va a haber un Va a agotar la legislatura, ¿verdad? ¿Tú Sí, crees sí. que va a agotar la Sí, legislatura? hombre, es que si no la agota haciendo lo que ha hecho con los golpistas catalanes, es que no son... pueden ser malvados, pero tontos no son. En esto, tontos no son. Y la prueba es pues que todo el mundo está en posición levisquiana. Bueno, ya nos están vendiendo Garamendi, ese el cardenal acercamiento. Omeya y todos los medios, sí, sí, claro. No, nos están vendiendo que ahora mismo con el tema del indulto, pues ya el rey ha estado dentro de la feria esta del móvil con Aragonés, Bueno, o sea, ha estado vale, han compartido en una mesa, se han sentado en una mesa, El pan, eso ya lo ¿no? está vendiendo Redondo, el Sí, acercamiento de que tiene que haber un diálogo y que hasta ahora ha sido inviable y el tema de los indultos está facilitando ese diálogo entre los dos gobiernos. Eso es lo que nos está vendiendo Redondo. No, ¿O no? el tema no es que lo venda, que es parte de su trabajo, el problema es que se compra. Es decir, se compra y claro, pues ya está. Pues, al final, oye, claro, la gente no desayuna todos los días con el presidente ni el jefe de la oposición. Es lo que oye en los periódicos, en las revistas, en la radio, tal cual. Es que esa es la cuestión. Es la democracia imperfecta en ese sentido. Bueno, lo que quería decir es que todo apunta a que va a haber un reagrupamiento del centro derecha y el centro izquierda. Pero el centro izquierda no lo puede encabezar Sánchez por una sencilla razón de que es el más radical de todos estos, no tiene ninguna credibilidad. Hasta Ferreras decía el otro día que credibilidad poca, decía Ferreras, no yo. En la sexta. Se decía Ferreras, decía, hombre, Pedro Sánchez, credibilidad. ¿Pero y qué recambio tiene, Graciano? ¿Quién sería Bueno, para ti el recambio idóneo para el Partido Socialista? Yo creo que estará en COU o por ahí. O sea que... ¿eh? Ha liquidado a todos. Ha liquidado a todos. Y a los que no ha liquidado se han liquidado a sí mismos. ¿Por Porque qué? ¿qué credibilidad va a tener? En Andalucía, Juan Espada se está perfilando ahora mismo como el sustituto y además está muy bien visto tanto por la derecha como por la izquierda, el alcalde de Sevilla. Sí, bueno, pero primero tiene que ganar a Moreno, que no lo tiene fácil. Entonces, Bueno, creo... pero podría ser alguien blanco, ¿no? Hasta ahora dentro del partido... No, es que no hay, porque la opción que tenían los constitucionalistas dentro del Partido Socialista, pues están debajo de la mesa. Porque se los carga, o sea, es que se los carga sin miramiento. Entonces no hay alternativa. Es decir, tendrá que... Y hombre, recurrir a estas alturas a Felipe González suena un poco melancólico. Pero si está en su finca esta de Extremadura, ya allí con Mar García Vaquero, que ya lleva una vida longeva, o sea, yo creo que es que ni se lo plantea, ¿no? ¿Cómo van a resucitar No, soy de broma. a los No, viejos es que no hay, dinosaurios? no tiene recambio. O sea, quiero decir, hoy por hoy no hay, es que lo ha buscado, es decir, no olvidó nunca que le cortaron la cabeza en el 1 de octubre del 17, ¿no? Entonces, eso no es posible, salvo incluso con unas derrotas estrepitosas que en Madrid, por ejemplo, que es, digamos, el paradigma de cómo funciona la política en España, en Madrid están los terceros, o los cuartos, ya no recuerdo. Es decir, que una persona como Errejón y la madre médico-madre les hayan ganado, pues es un poco sintomático de que tanto. ¿Qué ha pasado algo? Nada, no ha pasado. Oye, que igual se posiciona Redondo y se presenta el de presidente ya, después de lo que estamos viendo en tu libro. Yo creo que lo que va a intentar en la próxima crisis de gobierno, que no puede tardar, es sustituir a Carmen Calvo. Por lo menos como ministro de la presidencia. Como vicepresidenta no sé, porque la de Cabra es de armas tomar. Y monta unos pifostios monumentales. Ahora la han dejado a los pies del caballo con la ley Trumps, en la que ha ganado esta chica, Irene Montero. Sí. Esta, no es que sea Eleanor Roosevelt, esta es la leche, Merkel, todo a la vez. Entonces ha ganado, el hecho es que la ha ganado, el presidente la ha dejado tirada. Entonces vamos a ver
Yo creo que es una de las... Y Margarita Robles es una mujer que siempre ha estado muy bien vista dentro de Independiente, jueza, fue asesora de Belloc en su tiempo. No lo veo yo eso, no veo porque... Mujer contra mujer, Ayuso contra Margarita Robles. Ah, pero dices de Ayuso, no, yo creo que Ayuso tiene por delante muchos años. Es decir, además sigue peleando en su tema, baja los impuestos, en fin, yo creo que Ayuso no tiene... se equivocan los que creen que, bueno, que es un buñuelo, y también se equivocan los que creen que la pueden enfrentar con Casado. Ella está ahí porque Casado se la jugó por ella y también por Almeida, ¿no? Pero ahora todo ha cambiado después de esos años en que la posicionó, porque realmente es la gran vencedora. Ya, pero es que el Partido Popular, el centro derecha en España es muy distinto a un partido de izquierdas. El centro de España es otra cosa, es decir, en términos generales, la izquierda en España todavía, aunque ya hay mucho multimillonario, y más después y más ahora, necesitan la política para comer. En el Partido Popular no. Entonces eso cambia mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, las declaraciones que ha hecho Ayuso sobre el rey, ¿ahí no piensas que tendría que haber sido más cauta que hasta su propio partido en el tema de los indultos? No, yo creo que no, yo estaba allí en esa declaración. Y yo creo que es que ella no es muy hábil, o sea, ya lo he dicho, es una tía que la gente se ha mimetizado con ella porque la ha visto... ¿Hábil o a veces no peca de insensatez? Pregunto, pregunto. No, vamos a ver, yo creo que no es muy hábil a veces, tal, pero ella no quiso decir eso. Ella quiso decir que el gobierno ha puesto al rey en una tesitura muy difícil. Eso es lo que quiso, lo que yo creo que quiso decir. Pero en este tipo de cosas le ha pasado también a Garamendi, ¿no? El presidente de la COE, que es que cuando metes la pata, porque tampoco quiso decir eso. Yo he publicado un artículo sobre él porque me lo ha contado Garamendi, una chica de televisión española, Gemma Nierga, que no es claramente... ¿Gemma? Sí. Entonces esta le preguntó, ¿y usted a favor de los indultos y a favor de los indultos? Y oiga, que yo soy empresario. Pero ¿qué? Algo tendrá que decir con los indultos. Bueno, pues hombre, pues si sirven para tal cual, pero no es y tal. Pero cometió un error, que es intentar arreglarlo. Cuando metes la pata en ese tipo de cosas, lo mejor es... Dicen que cuando, bueno, es una palabra muy fea, más se revuelve, más huele. Pues ya está, ¿no? En los nuevos gulag, inventados por Stalin, eran la Siberia, sacar carbón, 20 grados bajo cero. Los nazis hicieron los campos de concentración y son los crematorios. Maduro te manda al Sabin a que te fortalezcas tus músculos con los electrodos. Castro, y esto lo he visto yo personalmente, en las cárceles cubanas muchas televisiones en color no hay. Es decir, ¿y ahora cuál es en la Europa sureña como es España? El silencio. Ese es el gulag, el silencio. ¿Me he explicado? ¿Me he explicado? Vamos a ver, ellos no van a hacer la unilateralidad porque ya sería la de Dios. Vamos a ver, todos los que sostienen, vamos a ver, es que si perdemos esto, vamos jodidos. Vamos a ver, ellos, tanto los secesionistas, que no son mayoría en Cataluña, catalanes, tanto de, claro, que un independentista de izquierdas es que no es posible eso. Karl Marx y Max Weber y crearon las internacionales comunistas y socialistas, que era arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. O sea, ser independentista de izquierdas no es posible. Eso es una contradicción en términos. Es decir, eso es la dictadura. Pero dicho eso, ellos saben que con Sánchez tienen un chollo. Entonces, ¿qué lo van a poner en el disparadero de que venga otra vez el Partido Popular? Pero ellos se han puesto un chulo. No, pero pero eso es... Nada, eso es un paripé para contentar a los suyos y no se organice en Cataluña la de Dios. Porque dicen, nos habéis engañado,
Llevamos aquí no sé cuántos años en un quilombo acojonante, las empresas se han ido. Yo creo que eso está perfectamente tal. Le someten, como el otro día Rufián, le someten a un poco de ignominia, pero a Sánchez eso le importa un rábano. Cuando le dijo, bueno, usted no, autodeterminación no, pero antes también decía que indultos y esto los ha tragado. Eso provoca ciertos apullidos, pero tienen la piel de paquidermo. Ellos es el poder. Tanto en lo que coinciden el gurú y el cliente es en el poder. Todo lo que no sea poder no existe. Y por eso lo he subtitulado El manipulador de emociones, porque esto es una cosa que lleva razón Redondo. Vamos a ver, Redondo parte de un hecho que fue inventado por el asesor de Nixon, que se llama Karl Rove, y de Roger Stone, que son los dos grandes spin doctors de la Universidad de John Hopkins, casi de extrema derecha los dos, entienden que el ser humano, antes de hacer nada, se emociona. Y que después de emocionarte, votas. Y por eso manipula las emociones. ¿Por qué? ¿Os acordáis el féretro de Franco volando por Cuelgamuros en un helicóptero? Eso fue idea de Redondo también. Con todas las televisiones en directo. ¿Os acordáis de aquello? Bueno, pues claro, tenía un interés que era agitar la memoria histórica, las bajas pasiones de la izquierda, ¿entiendes? Y visualizar que habían ganado la guerra. Entonces, por eso hace. Y ahora va a venir otra vez van a. Él es especialista, digamos, en eso. Claro, que por primera vez, desde la muerte del general Franco, la derecha también ha aprendido eso, ¿eh? Y les está ganando en las redes sociales, por ejemplo, cosa inaudita. Sobre todo la derecha más radical. Yo, cuando a los 10 días de llegar al poder, la moción de censura es el 1 de junio del 2018, hace 3 años ahora, pues, me llamó a mí. Él me llamó a mí, ya estando en la Moncloa, y me hizo un alarde de poder y diseño, como le gusta a él, con las pizarras esas de nueva generación y todo eso y tal. Yo conocía ese despacho, yo la había conocido con Alfonso Guerra, de vicepresidente, lo cual ya dejaba a entrever el poder que tenía, ¿no? Es decir, sin embargo, la señora de Cabra está allí en semillas, ¿no? Lo digo, la señora de Cabra sin ninguna ironía, es que es de Cabra. Cabra, Córdoba. De Córdoba, Cabra, sí, Carmen, claro, y ella dice que está muy orgullosa de ser de allí. Que yo fue ministra de Cultura y puso Cabra en todo lo alto. Exactamente. Claro. Bueno, entonces él me contó ahí lo que iba a hacer, y me dijo una cosa que me dejó un poco de... No, yo voy a estar muy poco aquí, muy poco. Yo aquí luego me lo monto, me quiero ir a Estados Unidos, tiene 36 años el tío, ahora tiene 40, ¿no? Claro. Y recuerdo que joder, pues nada, pues bueno. Entonces cuando ya me iba, porque es bastante coñazo el tío, o sea, es muy coñazo. Y cuando ya me iba en la tal, habían pasado 18 días de que habían llegado al poder, era verano, por lo tanto no les había dado tiempo a tomar decisiones, sobre todo en nombramiento. Y entonces, como yo tenía un gran amigo en la Radio Televisión Española que iba a su programa en la noche 24 horas, Sergio Martín, el niño, no, Sergio Martín, el niño, no os acordáis, Sergio Martín con cara de niño, que era un fenómeno, tenía una audiencia brutal y tal y cual. Entonces, cuando dije, oye, por cierto, ¿qué vais a hacer en Radio Televisión Española? Y dice, ¿por? No, porque yo tengo un amigo y me interesa que tal con él. Bueno, no os preocupéis, hombre. Que no os preocupéis. Es amigo del presidente, yo le quiero mucho, a mí me ha llevado a su programa y tal. Esto el 18 de junio. El 30 nos había cesado a todos. 180 tíos. Pero esto ¿a qué venía? Lo único que le sostiene es el poder. Bueno, usted ha visto las series televisivas de... Claro. Pues ya está, eso es. Él es Frank, y Frank Underwood. Entonces en mi libro hay una de las cosas más terribles para él, digamos, de cara a la historia, porque no va a estar toda la vida ahí, supongo, vamos. Podemos morirnos todos, ¿no? Y hay
una conversación que yo reproduzco literalmente de un profesor de reputación en ESADE, en las grandes escuelas de negocios, un chico muy joven, catalán, que le va a ver, porque se conocían de algo, y le dice, oye, Iván, cuando estaba sin trabajo, ¿no? ¿Y por qué no montamos un estudio, un despacho conjuntamente y para, en fin, todo esto, a forrarnos, vamos? Así, resumiendo. A forrarnos, ¿no? Y entonces el Redondo le dice, pero si tú eres profesor de reputación, la reputación, es decir, que te consideren que eres un buen tío, que eres una buena persona, que eres una persona honrada, que eres inteligente, eso es la reputación. Y le dijo el otro, sí, claro. Y dice, y responde Redondo, la reputación en política, a nada, vete al carajo. La reputación no interesa nada, o sea, y es lo que está poniendo en práctica, es decir, yo he conocido a todos los presidentes de gobierno desde la muerte de Franco. Bueno, a todos no. A Arias no lo conocí. Adolfo Suárez. Y es el tío que peor imagen tiene. Adolfo Suárez era un mito. Carlos Sotelo hizo lo que pudo. Felipe González, joder, pues cambió el país. O sea, no sé si me... Bueno, también fue el señor X. Bueno, O sea, sí, pero... que parece que la memoria Sí, también nos falla luego cuando... Pero Felipe fue al lado de estos... Crímenes de Estado, estamos era hablando. de Nauer, al lado de estos era de Nauer. No tocó nada, dejó que... Claro. Bueno, a lo que iba. Entonces, el que peor reputación tiene... Bueno, sí, bueno, vuelvo a insistir. Voy a coger de mi compañero, no amigo, pero compañero, Ferreras. El martes, en su programa. Ferreras, ¿eh? Sí, sí. Y dice, hombre, credibilidad, Pedro Sánchez, más bien poquita, ¿eh? Pues con eso está todo dicho. Pero a Redondo le importa un huevo eso. Y también a los socios. Fíjate a los bildoetarras que les va a importar. Ellos. Entonces, el poder conlleva otras cosas, adjuntas. Se me ha olvidado decir en el diseño, porque claro, hay tantas cosas, una cosa que es clave, o sea, porque luego puede contar muchas anécdotas, pero no dejan de ser anécdotas que no tienen trascendencia histórica. La trascendencia histórica es, vuelvo a insistir, que sin cambiar de régimen, sin pasar de una monarquía parlamentaria a una república, sin cambiar una letra de la Constitución en el título, creo que es tercero, donde habla de la composición del poder gubernamental en España, ha constituido un gobierno paralelo que toma las decisiones frente al gobierno de los ministros, que se han convertido en una colección obscena de subsecretarios. Y voy a dar un ejemplo. Uno de los hechos más relevantes que sucede en España en los últimos meses, aparte de los indultos, pero bueno, que eso a la gente le importa tres huevos, o sea, es la compra o el regalo que le hace el gobierno a CaixaBank de Bankia. Ese es uno de hecho súper relevante, porque cambia el mapa financiero. Bien, pues el Consejo de Ministros se entera en la comisión de secretarios de Estado y sus secretarios que preside Redondo, y es el que les dice, y los otros se quedan alucinados, y hablan con su ministro, la ministra Calviño, por ejemplo, y el resto de los ministros económicos y tal, y no tenían ni zorra idea, y la negociación la había hecho con Fainé, el señor Redondo, naturalmente con el apoyo del presidente del gobierno, eso obviamente como alto comisionado del presidente del gobierno. Por eso, ahora Fainé es uno de los tíos que es clave en el tema de la pasta, de la morterada de millones que van a caer. Entonces, ¿que no dimiten? Bueno, pues claro, es que para dimitir tenés que irte a algún sitio. ¿De dónde se va a ir Irene Montero?
O hablo, la única que se puede ir como una eurócrata es la ministra Calviño, que es la mejor de todas ellas, digamos. Es decir, que tiene su puesto en Bruselas y una tía Bueno, y Margarita Robles también. Margarita, no, pero ya no puede volver a ser jueza, ya no puede volver a ser jueza. Y estar todo el día pringada con los legajos de fulano, si ya eso es muy jodido. Y ser ministra de Defensa es otra cosa. Aquí nadie... Bueno, también fue Cospedal. Bueno, claro, pero claro. Mira dónde está. Pues eso es. Entonces, sea claro, que- pero que quiero decirte que no es tan fácil. Sí. Oiga, ¿no lo ha dicho el señor Pagé, que está todo el día pillándolas por las esquinas, llorando de que... Pues y ahí sigue. O el extremeño Fernández de Vara, o el aragonés Lambán. ¿Dónde están? ¿No? Porque, a ver, la mamandurria es la mamandurria. Esto no es información, la que voy a dar es opinión mía. Yo tengo debilidad por el rey Felipe. No tengo especiales inclinaciones monárquicas, familia republicana, como la de Marili, pero es una bendición. El rey Felipe es una persona serena, perfectamente informado, respetuoso y sobre todo con un aguante. Con un aguante. O sea, que tenga que aguantar los desplantes de todos estos de los vuelos gallináceos es muy fuerte. Y yo creo que siempre se lo he dicho a él, personalmente se ríe. Pero le digo, mire, señor, usted es el primer alumno de Camilo José Cela. Y dice, ¿a qué te refieres? Digo, porque Cela decía, en este país, España, quien resiste, gana. Que tanto lo ha dicho en esta casa, que venía tanto Eso Camilo, es, José Cela, no está Santiago aquí. Entonces, A este comedor. yo creo que está perfectamente informado de todo y él ha decidido, sin salirse una coma de su rol, porque algo le faltaría, pero yo también se lo he dicho a veces, no desayuno todos los días con él, no vayan ustedes aquí, vengo yo a tirarme el pegote, pero tengo muy buena relación con él. Sobre todo con el jefe de la casa, que ahora lo van a sustituir al gobierno, lo va a sustituir a Jaime Alfonsín, y al secretario general de la casa, el general Palomo, teniente general, ya, se cabrea mucho. ¿Van a poner a otro Sabino? Bueno, lo que pondrán es lo que quiera el gobierno, porque la diferencia es que ahora no mueve un dedo si no tiene la autorización del gobierno, ni lee un papel sin autorización del gobierno. Es así, o sea, él está... yo recuerdo recuerdo ya siendo rey, el rey Felipe, recuerdo un sucedido en un acto de los autónomos españoles, ¿no? Y yo fui ahí, me invitó el presidente, Gramendi, además era, y pues nada, mientras tomábamos un vino y tal y cual, pues le dije, joder, señor, es que últimamente está usted en todo, y conviene hasta los autónomos. Y él me contestó con la sorna que tiene, tal. Me dijo, hombre, Greciano, yo muy autónomo no soy. Y diciendo, estoy. Entonces recuerdo esto y realmente es... no sé qué. Yo creo, sinceramente, que cuando la princesa Leonor esté en edad de merecer, no de heredar, porque es muy joven, el rey Felipe, si le ves las fotos, parece que ha envejecido 30 años. Es una cosa tremenda lo suyo, ¿no? Pero yo, no sé, el rey Felipe escucha mucho. Es un hombre que escucha muchísimo. Nuestro compañero Zarzalejo, que Bueno, ha claro. escrito el libro, que también lo hemos presentado y habéis estado algunos en la presentación del rey Felipe VI, decía eso, que había elegido en la portada de ese libro, que es un cuadro que está en el Tribunal Constitucional, porque realmente es un rey que se le ha venido encima el mundo, ¿no? Y ha sufrido tanto los últimos años que es como si la edad le hubiera edificado un perfil diferente al que teníamos acostumbrado a verlo, ¿no? Pues mira, Zarzalejos podría ser un buen jefe de la casa. Por ejemplo, este libro lo ha hecho totalmente con la aquiescencia de
Sí, no, del pero rey, son muy Zarzalejo es un amigos. tío que es sólido. Y le Bueno, aconseja muy bien. Entonces, a lo que iba, que yo creo que cuando la heredera de la corona esté en disposición, que haya hecho sus Silencio, por favor. estudios y todo eso, yo creo que deberían someterlo a referéndum. Y ganas 50 años. Porque Que deberían someterlo a referéndum, referéndum. has dicho. Sí, la forma de gobierno. Bueno, eso lo llevamos pidiendo muchísimo tiempo. No, pero yo creo que... Pero para eso dicen, se lo dijimos a Zarzalejo en su día, cuando lo hemos tenido aquí, que habría que reformar la Constitución. Volvemos siempre pero al si se ha reformado de facto. de la cuestión, Si ¿no? la Constitución... Que para un referéndum... Si se ciscan todos los días en la Constitución... Si queremos una Pero, monarquía... Pues sí, por eso... Y que ya se votó, Zarzalejo dice que ya el día que se votó la Constitución ya se había votado también la monarquía. Ya. Es que como esta pregunta la suelo hacer en muchas ocasiones... no coincido con Zarzalejos. Se votó... Esa fue su respuesta, ¿verdad? Es que en una comida que nos invitó a un grupo de periodistas, muy pocos, Alfredo Pérez Rubalcaba, era ministro del Interior, vicepresidente del Gobierno o algo así. Y entonces le dije, me dijo, oye, te vi ayer en la tele y tal, por la noche y tal. Y dije, oye, por cierto, ¿por qué no nos mandas a este tío? Mándanos a un tío que tenga más gancho, porque es que nos ahuyenta Pedro Sánchez, nos ahuyenta la audiencia. Y me dijo, como era el cántabro, dice, a ver, macho, a una televisión marginal no los voy a mandar, los mando al más tonto. Eso fue así. O sea, hay dos cosas. Primero, que después de 42 años de democracia y 32 de la caída del muro de Berlín, una gran proporción de la sociedad española no se ha enterado que cayó el muro, pero no lo derribaron la Fuerza Aérea de la NATO o de la OTAN, lo derribaron los alemanes del este con sus manos. Entonces, porque en España es el único país de Europa, ni siquiera de la Unión, de Europa, donde la izquierda tiene una teórica superioridad moral y se manifiesta. Es decir, una parte de los que, por ejemplo, en Madrid, que hay más sociedad civil, les ha estallado entre las manos. Más de 180.000, más de 200.000 votantes socialistas han votado a Ayuso. Pero en mi pueblo, pues, bueno, porque funciona la lógica y tal. Y entonces son muy buenos en la destrucción del adversario. Alguien en su sano juicio puede pensar, después de lo que hemos visto, por ejemplo, voy a hacer que si llegara Pablo Casado a primer ministro, nos iba a meter en la cárcel si estábamos reunidos aquí, o va a cerrar los hospitales públicos, o va a quitar la educación pública, o va a mandar a la policía que entre en nuestra casa a golpe de porrazos. Yo creo que no, ¿no? Bueno, pero ¿quién era tal? Y ahora encima, la única opción, y tal, encima se ha visto en Francia y en Alemania, mire, yo de un partido que no hablo nunca, no quiero hablar, sencillamente, ¿me entiendes? Y además, me acuerdo que en las televisiones, cuando Abascal no era nadie, iba allí a hacerse huecos, y siempre la mantenía conmigo, porque yo creía que la unidad del centro derecha y la derecha en España era un bien de Estado. Un bien de Estado que garantiza, digamos, la democracia en el recambio del poder y tal y cual. Bueno, pues eso, ha sucedido lo que ha sucedido, en fin, etcétera, etcétera. Pero en las elecciones del pasado domingo, regionales en Alemania y en Francia, ha vuelto otra vez el centro derecha frente a Alternativa por Alemania, que decían que se iba a comer, o Marine Le Pen, que decían que no sé qué tal. Porque un país serio se gobierna desde la moderación, el centrismo, lo cual no significa dejación. Es decir, que te hace una memoria histórica y no la... es decir, ¿qué es la memoria histórica? Que ganó la guerra y que la perdió. Esa es la memoria histórica. ¿No? Oiga, pero joder, se han pasado 80 años y vimos quién ganó y quién perdió. Bueno, pero eso era porque hay hay un complejo en ese sentido porque no se ha dado la batalla cultural. La única que la daba ha sido Ayuso. Y a un poco Esperanza Aguirre, antes, como era en el sitio, como se ha visto. Pero la que ha dado la batalla cultural es Ayuso. Entonces, estas cosas suceden. Entonces, puedes decir, pues no, pero si usted ves Televisión Española, al tal Cintora,
que es de Soria, pues es que crees que si viene casado te va a fusilar. No sé si me explico. Pues ya está. Lo que sucede es que hasta ahora, sobre todo los 7 años de Rajoy, a Rajoy no le interesaba todo esto. Rajoy era un hombre que era un gran gestor, el que se puede confundir, un gran gestor, salvó a España de la intervención de la Troika, que quizá, visto, lo mejor hubiera sido que nos hubieran intervenido, pero nos salvó, pero claro, es que eso significaba que a mi amiga María Luisa la pensión la quitaban un 45%. Son dos cosas diferentes. Una es la titularidad de los medios, que pues sí, hay algunos de izquierdas y en fin, todas estas cosas, y luego están los profesionales, que son mayoritariamente de izquierdas. ¿O no, Amparo? Mayoritariamente de izquierdas. Y algunos muy de izquierdas, sobre todo la gente joven. No voy a poner ejemplos aquí de los medios en los que yo estoy, pero tal y cual. Entonces, lo expliqué, en mi libro anterior dediqué un capítulo a explicar eso. En la larga marcha. ¿Por qué sucede eso? Cosa que no sucede en Francia, en Alemania, en Estados Unidos más, curiosamente, más. Y hay intentos, a Casado le interesa mucho el tema de los medios. Porque ha sido vicesecretario general de comunicación, se lleva bien, sabe, claro, que cuando va al Parlamento suelta un discurso impresionante, porque es muy buen parlamentario, magnífico y tal cual. Y no hay ni una letra recogida porque eso no interesa, pero usted no sé si están de acuerdo que no, es un gran parlamentario, o sea, es que tiene una memoria, lo hacen sin papeles y luego tendrá otro tipo de cosas y tal y cual. Y ha intentado, que yo conozco, digamos, con grandes empresarios de comunicación, iberoamericanos, porque aquí ninguno va a ninguno, iberoamericanos, pero claro, es que una televisión cuesta un huevo, ¿me entiendes? Y hay un monopolio que yo creo que fue el error de una persona que es muy amiga mía, y sigue siendo, que es Soraya Sáez de Santa María. Ahí, como dice un moderno y con perdón, la cagó. Es decir, el presidente no quería saber nada porque es que no le interesaba, no creía en esto. Ahora ya cree, después de lo que le ha ocurrido. Y entregó a Soraya todo el poder para el diseño del mundo audiovisual. La engañaron como la engañó Junqueras. ¿Sí? Los editores la engañaron como la engañó Junqueras. Entonces, ese es un problema. Y yo estoy convencido de que cuando se hace una buena televisión, por ejemplo, yo fundé también 13, y nos echaron los curas catalanes, a Carlos Cuesta. Es decir, llegamos en un año y medio, llegamos a tener un 4% de share, que eso es muchísimo y tal y cual. Y, por ejemplo, también le engañaron los curas a Soraya, les dio un canal en propiedad que vale 25 o 30 millones de euros en el mercado, y luego echaron a todos los que creían los obispos catalanes que trabajaban para la derecha. O sea, ha sido bueno, y he empezado diciendo antes, el diario El País y Prisa se funda con Fraga, lo funda Fraga. Y el hijo del que había sido director general de la prensa del movimiento, Cebrián. Juan Luis Cebrián. Pues como hemos empezado este encuentro, vamos a darle donde más le duele a Iván Redondo, y es comprando el libro de Graciano, pero sobre todo porque ha querido coartar esa libertad de expresión y que no se publique. Y antes de cerrar el encuentro quiero deciros una cosa, y es que a finales de este mes de agosto, en estas vidrieras que tiene Santiago, tantísimos premios y tan merecidos, se le otorgará la primera de encuentros que vamos a dar, la primera de encuentros de la cultura, que ha fabricado una escultura preciosa aquí, una de nuestras tertulianas, que es Margarita Román. Tendremos el honor de hacer un encuentro con él y nos va a contar cómo se escribió aquí La Reina del Sur, parte de La Reina del Sur, mientras, bueno, no lo vamos a contar de Pérez Reverte. Todo, ¿no? La de Pérez Reverte mientras le servía la sopa. ¿Quién leche? se ha metido un millonario en las cocinas a cocinar con él? En fin,
toda una vida Ese sí que le tiene un vamos libro. a hacer Ese sí que tiene un libro. ese encuentro y que os espero a todos. Os daré la fecha, ¿vale? Será a finales de agosto. Allí lo tiene. Tiene una entrevista que nos encantará hacérsela. Venga. Así que miles de gracias por haber venido y tenéis ahí el libro que os firmará Santiago. Gracias.